¿Alguna vez has sentido que Dios debe estar decepcionado de ti? Tal vez volviste a fallar. No oraste como habías dicho que lo harías. No pasaste en la palabra de Dios el tiempo que te habías propuesto. Perdiste la paciencia. Dijiste algo que no debías haber dicho. O quizás volviste a caer en un pecado que le habías prometido a Dios que nunca volverías a cometer. Y casi inmediatamente, algo comienza a suceder dentro de ti. Empiezas a pensar, le he fallado otra vez. Tengo que hacerlo mejor. Tengo que esforzarme más. Tengo que demostrarle a Dios que realmente estoy comprometido. Y esos deseos de mejorar no son necesariamente malos. Debemos orar. Debemos estudiar la palabra de Dios. Debemos luchar contra el pecado. Debemos desear ser cada día más como Cristo. Pero en algún momento puede ocurrir algo muy sutil. Sin siquiera darnos cuenta, podemos dejar de hacer esas cosas porque amamos a Dios y queremos obedecerle, y comenzar a hacerlas porque estamos tratando de demostrarle algo, tratando de demostrar que somos buenos cristianos, tratando de demostrar que realmente estamos comprometidos, tratando de demostrar que somos dignos. Así que quiero hacerte una pregunta. ¿Cuándo comenzaste a creer que podías ganarte algo que Jesús ya pagó? Piénsalo. La mayoría de los cristianos entiende que nunca podría haberse salvado a sí mismo. Sabemos que necesitábamos a Jesús. Sabemos que necesitábamos la cruz. Sabemos que ninguna cantidad de buenas obras podría borrar nuestros pecados. Y sin embargo, a veces sucede algo extraño después de convertirnos en cristianos. Comenzamos dependiendo completamente de Cristo. Y después pasamos el resto de nuestra vida tratando de demostrar que merecíamos lo que Él nos dio. Y eso es agotador. Porque si tu confianza delante de Dios depende de tu desempeño, nunca tendrás paz. Tu desempeño nunca será perfecto. Siempre habrá otra oración que podrías haber hecho. Otro capítulo de la Biblia que podrías haber estudiado. Otra persona a quien podrías haber ayudado. Otra tentación que podrías haber resistido. Otro día en el que podrías haber sido más paciente, más amoroso, más fiel, más semejante a Cristo. Quizás algunos cristianos están agotados porque están cargando un peso que Jesús nunca les pidió que llevaran. El peso de intentar hacerse dignos de la gracia. Pero la gracia no funciona así. La gracia no se gana. La gracia se recibe. Y una vez que la recibes, no pasas el resto de tu vida cristiana intentando pagarle a Dios por ella. Vives de una manera diferente a causa de ella. Y hace casi 2000 años, el apóstol Pablo confrontó a unos cristianos que habían caído exactamente en esta trampa. Habían comenzado confiando en lo que Dios había hecho, pero en algún momento del camino, comenzaron a confiar en lo que ellos podían hacer. Y la pregunta que Pablo les hizo sigue siendo una pregunta que los cristianos necesitan escuchar hoy. Pero primero debemos recordar algo. No pudiste ganarte la salvación. Desde el principio Pablo lo deja completamente claro en Efesios capítulo 2. Escucha los versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Observa dónde comienza la salvación. Con la gracia. La gracia significa que Dios nos da aquello que jamás podríamos merecer y que jamás podríamos comprar por nosotros mismos. Pablo no dice, fuiste lo suficientemente bueno, y por eso Dios te salvó. No dice, finalmente arreglaste suficientemente tu vida, y por eso Dios te aceptó. No dice, acumulaste suficientes buenas obras para compensar todas las cosas malas que habías hecho. Él dice que la salvación es don de Dios. A veces las personas imaginan la salvación casi como si fuera una balanza. De un lado están todas las cosas malas que hemos hecho. Del otro lado están todas las cosas buenas que hemos hecho. Y esperamos que, cuando nuestra vida termine, de alguna manera las buenas obras pesen más que las malas. Pero ese no es el Evangelio. Nuestro problema no es que necesitemos añadir unas cuantas buenas obras más a nuestro lado de la balanza.
Nuestro problema es el pecado. Y las buenas obras no borran la culpa. Imagina que un hombre comparece ante un juez después de haber cometido un delito grave y dice: Señor juez, sé que soy culpable, pero mire todas las cosas buenas que he hecho desde entonces. He ayudado a mi vecino, he dado dinero a personas necesitadas, he tratado bien a mi familia. Todas esas pueden ser buenas acciones, pero ninguna de ellas cambia el hecho de que el delito fue cometido. Las buenas obras no borran la culpa, y espiritualmente las nuestras tampoco. Por eso necesitábamos a Cristo. Pablo dice prácticamente lo mismo en Tito capítulo 3, comenzando en el versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Y entonces Pablo nos explica por qué nos salvó. O quizás, más importante aún, ¿por qué no nos salvó? Versículo 5. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Ahí está otra vez. No por nuestras obras de justicia, por su misericordia. El fundamento de nuestra salvación no es qué tan buenos somos nosotros, es qué tan misericordioso es Dios. Nadie podrá jamás presentarse delante de Dios y decir: tú me debías la salvación, oré lo suficiente, di lo suficiente, serví lo suficiente, asistí a suficientes reuniones de la iglesia, ayudé a suficientes personas. Por lo tanto, tú me la debes. Dios no le debe la salvación a nadie. Si la salvación fuera algo que Dios nos debiera por nuestro desempeño, entonces ya no sería gracia, sería un salario. El salario se gana, la gracia se recibe, y hay una enorme diferencia entre las dos cosas. Ahora escucha con atención, porque aquí es donde podemos malinterpretar el mensaje. Pablo no está diciendo que las buenas obras no importan. Veamos un versículo más. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No somos salvos por buenas obras. Somos salvos para buenas obras. Las buenas obras no son el precio de la salvación. Son parte de la vida que nace de la salvación. La fe confía en Cristo. La fe responde a Cristo. La fe obedece a Cristo. Pero la obediencia nunca es algo que presentamos delante de Dios para decir: ya está, ya pagué lo que debía, ahora tienes que salvarme. No, Dios es el Salvador. Nosotros somos los que necesitamos ser salvos. Así que aquí está la pregunta: si no pudiste ganarte la gracia de Dios antes de venir a Cristo, ¿qué te hace pensar que puedes ganártela ahora? Si tu relación con Dios comenzó por su misericordia, ¿por qué comenzarías de repente a creer que ahora todo depende de tu capacidad de hacerlo todo perfectamente? Y eso es exactamente donde los Gálatas comenzaron a meterse en problemas. Segundo, si sabemos que no podemos ganarnos la salvación, ¿por qué ahora tratamos de ganarnos el favor de Dios? Abre tu Biblia en Gálatas capítulo 3. Escucha las palabras de Pablo. Él no da rodeos, no suaviza el mensaje. Comienza diciendo: oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó? Es un lenguaje fuerte. Pablo está asombrado. Estos cristianos habían escuchado el Evangelio. Cristo les había sido anunciado. Ellos sabían de dónde provenía su salvación. Y sin embargo, estaban permitiendo que otros los convencieran de que lo que Cristo había logrado de alguna manera tenía que ser completado mediante su dependencia de las obras de la ley. Por eso Pablo pregunta en el versículo 2, «Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe?» Piensa en lo que Pablo está preguntando. ¿Cómo comenzó esta relación con Dios? ¿Te la ganaste? ¿La alcanzaste por tus propios méritos? ¿Te comportaste tan bien que finalmente Dios decidió que eras digno? ¿No? Ellos escucharon el Evangelio, respondieron con fe. Dios actuó. Entonces Pablo hace la pregunta que llega directamente al corazón del problema. Versículo 3. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? En otras palabras,
Sabes que no pudiste comenzar esto por ti mismo. ¿Por qué estás actuando como si pudieras terminarlo por ti mismo? Esa es la trampa. Y los cristianos todavía caemos en diferentes versiones de esa misma trampa hoy. Comenzamos con Jesús. Cantamos acerca de la gracia. Le damos gracias a Dios por su misericordia. Decimos que la cruz es nuestra única esperanza. Pero entonces llega el lunes, y el lunes es un buen día espiritualmente. Oras, estudias tu Biblia, resistes la tentación, animas a alguien, haces algo bueno por otra persona, y al final del día te sientes bastante bien acerca de tu relación con Dios. Entonces llega el martes, y el martes es un desastre, no oras. Dices algo que no debiste haber dicho, pierdes la paciencia, permites un pensamiento que debiste haber rechazado. Quizás vuelves a caer en un pecado que creías haber vencido, y de repente te sientes completamente diferente acerca de tu relación con Dios. ¿Qué cambió? ¿Cambió la cruz entre el lunes y el martes? ¿Se volvió menos poderosa la sangre de Cristo? ¿De repente dejó de ser suficiente la gracia de Dios? No. Lo que cambió fue tu desempeño. Y si nuestra confianza delante de Dios sube y baja completamente de acuerdo con nuestro desempeño, quizás, sin darnos cuenta, nuestra confianza se ha apartado de Cristo y se ha puesto en nosotros mismos. Y eso es peligroso. Porque habrá días en los que lo hagas bien, y habrá días en los que no. Habrá victorias, y habrá fracasos. Habrá progreso, y habrá tropiezos. Eso no significa que el pecado no sea importante. Tampoco significa que cuando desobedecemos a Dios, simplemente nos encogemos de hombros y decimos, bueno, la gracia se encargará de eso. Pablo jamás enseñaría algo así. En Romanos capítulo 6 pregunta, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y su respuesta es contundente. En ninguna manera. La gracia nunca es una excusa para la rebelión. Pero tampoco la obediencia puede sustituir a la gracia. Tenemos que mantener juntas ambas verdades. El pecado importa, la gracia importa, la obediencia importa, y Cristo sigue siendo nuestro Salvador. Porque mira lo que sucede cuando basamos nuestra relación con Dios en nuestro desempeño. En nuestros buenos días, eso produce orgullo. Comenzamos a mirar a otros cristianos y a pensar, ¿por qué no pueden poner su vida en orden? Yo oro más. Yo conozco más las Escrituras. Yo asisto con más fidelidad. Yo sirvo más. Pero en nuestros malos días, exactamente el mismo sistema produce desesperación. Dios ya debe estar cansado de mí. He fallado demasiadas veces. Nunca seré lo suficientemente bueno. Quizás Dios ya no me quiere. ¿Ves el problema? Un cristianismo basado en nuestro desempeño produce orgullo cuando estamos teniendo éxito y desesperación cuando estamos fallando. La gracia produce algo diferente. La gracia nos da humildad cuando las cosas van bien, porque sabemos que todo lo bueno que hay en nosotros depende, en última instancia, de Dios. Y la gracia nos da esperanza cuando fallamos, porque nuestra confianza descansa en Cristo y no en nuestra propia perfección. Por eso, cuando caemos, no huimos de Dios pensando que primero tenemos que arreglarnos a nosotros mismos para que Él vuelva a recibirnos. Corremos hacia Él. Confesamos, nos arrepentimos, nos levantamos y continuamos caminando con Cristo. Por eso la pregunta de Pablo es tan poderosa. ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? ¿Dónde comenzaste? Con Cristo. ¿Con quién continúas? Con Cristo. ¿Dónde está tu esperanza cuando eres fuerte? En Cristo. ¿Dónde está tu esperanza cuando eres débil? En Cristo. Cuando tienes éxito, Cristo. Cuando fallas y te arrepientes, Cristo. Tu crecimiento espiritual importa, tu obediencia importa, tu santidad importa, pero ninguna de esas cosas puede jamás reemplazar a aquel que te salvó. Quizás debemos dejar de preguntarnos, ¿ya he hecho lo suficiente para que Dios me acepte? Y comenzar a preguntarnos, ¿qué ha hecho Cristo por mí que yo jamás podría haber hecho por mí mismo?
Pero quizás alguien esté pensando, un momento. Si la salvación es por gracia, ¿estás diciendo que la obediencia no importa? Por supuesto que no. Si esa es nuestra conclusión, entonces hemos entendido completamente mal la gracia. Tercero, entonces, ¿sigue siendo importante la obediencia? Jesús mismo relacionó el amor con la obediencia. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Observa lo que Jesús no dice. Él no dice, si guardas suficientes mandamientos, quizás entonces te amaré. Él dice, si me amáis, y entonces viene la obediencia. Esa es una motivación completamente diferente. Imagina que un esposo le dijera a su esposa, he hecho una lista de todo lo que hice por ti esta semana. Saqué la basura, lavé los platos, ayudé con las cosas de la casa, recordé nuestro aniversario. Según mis cálculos, ahora me debes tu amor. Algo está terriblemente mal en esa relación. El amor no es una transacción comercial. Esas acciones pueden ser expresiones de amor. Pero en el momento en que se convierten en un sistema para comprar amor, algo hermoso se ha convertido en una transacción. Y a veces hacemos exactamente lo mismo con Dios. La oración, la adoración, la ofrenda, el servicio, el estudio de la Biblia. Todas esas son cosas buenas. Pero si en lo profundo de nuestro corazón estamos pensando, Dios, mira todo lo que he hecho. Seguramente ahora tienes que aceptarme. Hemos convertido la obediencia en una moneda de cambio. La obediencia nunca fue diseñada para ser una moneda de cambio. Es la respuesta de un corazón rendido a Dios. Santiago aborda el tema desde otra perspectiva. Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Alguien podría pensar que Santiago está contradiciendo a Pablo. Pablo dice que no somos salvos por obras. Santiago dice que la fe sin obras está muerta. Pero ellos están confrontando dos errores diferentes. Pablo confronta a la persona que piensa, mis obras pueden hacerme merecedor delante de Dios. Santiago confronta a la persona que piensa, puedo afirmar que tengo fe aunque mi vida no muestre ninguna evidencia de ella. Pablo dice que las obras no pueden comprar la salvación. Santiago dice que la fe verdadera no permanece sola. Esas dos verdades van juntas. Una fe viva produce algo. Cambia nuestras prioridades, cambia nuestras decisiones, cambia la manera en que tratamos a los demás, cambia nuestra relación con el pecado. Produce en nosotros el deseo de obedecer a Cristo, no perfectamente, no sin luchas, no sin fracasos, pero genuinamente. La gracia no simplemente nos perdona para después dejarnos exactamente como éramos. La gracia comienza a transformarnos. Por eso existe una diferencia entre luchar contra el pecado y hacer las paces con el pecado. Un cristiano puede luchar. Un cristiano puede tropezar. Un cristiano puede caer gravemente. Pero no podemos simplemente decir, sé que Dios llama pecado a esto, pero no me importa. Voy a vivir como yo quiera porque la gracia lo cubrirá. Eso no es libertad en Cristo. Eso es utilizar la gracia como una excusa para la rebelión. La gracia no dice, el pecado ya no importa. La gracia dice, el pecado importó tanto que Cristo murió por él, y ahora Él te llama a vivir una vida diferente. Por eso, ser libres de tener que demostrar nuestro valor mediante nuestro desempeño no significa ser libres de la obediencia. Significa ser libres de intentar utilizar la obediencia para conseguir algo que la obediencia jamás podría conseguir. Y eso nos lleva a una pregunta muy práctica. ¿Qué sucede el martes por la noche cuando sabes que has fallado? Cuarto, hablemos de esta pregunta. ¿Qué haces cuando fallas? Has fallado. Sabes que has fallado. ¿Y ahora qué? A veces los cristianos creen que necesitan mantenerse alejados de Dios por un tiempo. Quizás tú mismo lo has hecho. Fallas. Y de repente sientes que no eres digno de orar. No te sientes digno de abrir tu Biblia. No te sientes digno de adorar. Así que te alejas. En lo profundo de tu corazón estás pensando, primero tengo que arreglar mi vida. Piensa en lo equivocado que está eso. El momento en que más desesperadamente necesitas acercarte a Dios
se convierte precisamente en el momento en que huyes de él. Primera de Juan, capítulo 1, nos muestra una respuesta mucho mejor. El versículo 7 dice: La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Luego, el versículo 9 dice: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Juan no dice: Si pecas, aléjate por un tiempo hasta que hayas demostrado que realmente estás arrepentido. Tampoco dice: Haz suficientes cosas buenas para compensar lo malo que hiciste. Él dice: Confiesa. Saca el pecado a la luz. Reconoce delante de Dios que lo que hiciste estuvo mal. Apártate de ello. Confía en lo que Dios ha provisto por medio de Cristo. El arrepentimiento dice: Estuve mal y necesito la misericordia de Dios. Una mentalidad basada en el desempeño dice: Estuve mal, así que ahora tengo que hacerme digno de la misericordia de Dios. Pero no puedes. Precisamente por eso necesitas misericordia. Y a veces, aun después de que Dios nos perdona, nosotros continuamos castigándonos. Volvemos a recordar nuestro fracaso. Una vez, y otra vez, y otra vez. ¿Cómo pude haber hecho eso? A estas alturas ya debería haber madurado más. ¿Qué clase de cristiano soy? Y detrás de todo eso puede esconderse la idea de que, si nos sentimos miserables durante suficiente tiempo, de alguna manera demostraremos que realmente estamos arrepentidos. Pero escucha con atención. La culpa no es un pago por el pecado. Sentirte terrible durante otra semana no añade absolutamente nada a la sangre de Cristo. La tristeza que proviene de Dios tiene un propósito. Segunda de Corintios 7:10 dice que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Nos hace volver a Dios, cambia nuestra dirección. Pero una vez que esa tristeza nos ha llevado al arrepentimiento, no conviertas la tristeza misma en otra forma de pago. Cristo pagó por el pecado. Tú no añades nada a su pago castigándote a ti mismo. Romanos 8. Uno dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso no significa que el pecado no tenga consecuencias. A veces las tiene. No significa que Dios no discipline a sus hijos. Sí lo hace. No significa que el pecado deje de hacer daño a otras personas. No deja de hacerlo. Y ciertamente no nos da permiso para vivir en rebelión. Pero sí significa que, para la persona que está en Cristo, nuestra esperanza sigue siendo Cristo. Así que, si caes, confiésalo. Arrepiéntete. Aprende de ello. Toma las medidas necesarias para evitar volver a caer en lo mismo. Levántate y sigue a Jesús. La madurez cristiana no consiste en fingir que nunca tropezamos. Consiste en aprender hacia dónde debemos acudir cuando tropezamos. Y acudimos a Cristo. Cada vez. Ahora llegamos al lado positivo de todo este mensaje. Si no obedezco a Dios para ganarme su gracia, ¿por qué obedezco? Quinto, vivir desde la gracia, no para ganar la gracia. Sí, esa es la respuesta. Vive desde la gracia, no para ganarte la gracia. Hay una enorme diferencia. Cuando vives tratando de ganarte la gracia, todo se convierte en una transacción. La pregunta siempre es: ¿ya he hecho lo suficiente? Pero la gracia cambia la pregunta. En lugar de preguntar, ¿qué tengo que hacer para que Dios me acepte?, comenzamos a preguntar, a causa de lo que Dios ha hecho por mí, ¿cómo debo vivir? Ahora oro, no porque la oración me haga ganar puntos delante de Dios, sino porque amo a mi Padre y quiero hablar con Él. Estudio las Escrituras, no porque leer 3 capítulos haga que Dios me ame más que si leo 1, sino porque quiero conocer al Dios que me salvó. Adoro, porque Él es digno. Doy, porque todo lo que tengo, en última instancia, le pertenece a Él. Sirvo, porque Cristo me sirvió primero. Perdono, porque he sido perdonado. Muestro misericordia.
porque he recibido misericordia. Amo, porque Él me amó primero, y obedezco, porque Jesucristo es el Señor. ¿Ves la diferencia? Dos personas pueden estar sentadas una al lado de la otra durante la adoración. Ambas cantan, ambas oran, ambas ofrendan, ambas sirven. Pero por dentro, pueden estar viviendo dos vidas cristianas completamente diferentes. Una está pensando, espero que esto haga que Dios me acepte. La otra está pensando, Dios me ha mostrado una gracia tan increíble. ¿Cómo podría no entregarle mi vida? Una está tratando de comprar algo. La otra está respondiendo a algo que ya ha recibido. Una vive motivada por el temor. La otra vive motivada por la gratitud. Y la gratitud es poderosa. Piensa en el apóstol Pablo. Nadie podría acusar a Pablo de ser espiritualmente perezoso. Predicó, viajó, sufrió, sirvió a las iglesias, soportó golpes y encarcelamientos, hizo enormes sacrificios por el Evangelio. ¿Estaba Pablo tratando de ganarse la salvación? No. Escucha 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Entonces Pablo dice, antes he trabajado más que todos ellos. Pero inmediatamente añade, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Lo ves? La gracia no hizo pasivo a Pablo. La gracia hizo agradecido a Pablo, y esa gratitud lo impulsó a trabajar. Eso es libertad bíblica. La libertad en Cristo no significa, no tengo que hacer nada. Significa, no tengo que fingir que lo que hago me convierte en mi propio Salvador. Jesús es mi Salvador. Así que ahora soy libre para servir sin estar llevando la cuenta. Puedo orar sin preguntarme si mi oración fue lo suficientemente larga como para impresionar a Dios. Puedo estudiar sin convertir la lectura de la Biblia en una competencia espiritual. Puedo servir sin necesitar que todos se den cuenta de lo que hago. Puedo obedecer sin pretender que mi obediencia hace innecesaria la cruz. Eso es libertad. No libertad de la obediencia, libertad para obedecer. No libertad para vivir como se me dé la gana, sino libertad para dejar de vivir como si mi salvación dependiera de mi capacidad de ser perfecto. Así que quizás deberíamos preguntarnos, ¿por qué estoy haciendo lo que hago para Dios? ¿Estoy orando porque lo amo? ¿O porque tengo miedo de no haber orado lo suficiente? ¿Estoy sirviendo porque estoy agradecido? ¿O porque estoy tratando de demostrar algo? ¿Estoy obedeciendo porque Cristo es el Señor? ¿O porque en el fondo creo que mi desempeño es lo que me mantiene aceptable delante de Dios? Quizás algunos de nosotros necesitamos dejar de llevar la cuenta, dejar de compararnos con los demás, dejar de intentar demostrar que merecíamos lo que Jesús hizo por nosotros, porque no lo merecíamos. Yo tampoco. Eso es precisamente lo que hace que la gracia sea gracia. Conclusión. Deja de intentar pagar una deuda que Jesús ya pagó. Así que volvamos al punto donde comenzamos. ¿Alguna vez has sentido que Dios debe estar decepcionado de ti? Quizás fallaste esta semana, quizás fallaste ayer, quizás fallaste esta misma mañana, y has estado diciéndote, tengo que hacer más, tengo que esforzarme más, tengo que demostrar que soy digno. Pero quizás has estado haciendo la pregunta equivocada. La religión dice, haz lo suficiente, y quizás Dios te acepte. El Evangelio dice, mira lo que Dios ha hecho por ti en Cristo, y ahora vive como alguien que le pertenece. Hay una enorme diferencia entre esas dos cosas. Una pregunta, ¿he hecho lo suficiente? La otra pregunta, ¿qué ha hecho Cristo por mí? Una produce orgullo cuando estás teniendo éxito y desesperación cuando estás fallando. La otra produce humildad cuando eres fuerte y esperanza cuando eres débil. Así que deja de llevar la cuenta. Deja de intentar impresionar a Dios con tu currículum espiritual. Deja de intentar demostrar que merecías la cruz. No la merecías. Yo tampoco. Por eso es gracia. Ora, estudia, sirve.
Lucha contra el pecado, busca la santidad, obedece a Cristo. Pero no hagas ninguna de esas cosas porque estás tratando de hacer que Dios te deba algo. Hazlas porque Cristo es el Señor. Hazlas porque lo amas. Hazlas porque le perteneces. Deja de intentar pagar una deuda que Jesús ya pagó. No obedeces a Cristo para comprar su gracia. Lo obedeces porque su gracia te ha cambiado. Pero antes de terminar, necesitamos dejar muy clara una distinción. Todo lo que hemos dicho acerca de vivir desde la gracia está dirigido a personas que realmente han venido a Cristo. Si nunca has rendido tu vida a Jesús, el mensaje de hoy no es, no te preocupes por nada. Jesús ya te salvó, así que nada más importa. Eso no es lo que enseñan las Escrituras. La gracia no elimina nuestra respuesta al Evangelio. Cuando el Evangelio fue predicado el día de Pentecostés, las personas comprendieron lo que habían hecho y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, «Varones hermanos, ¿qué haremos?» Pedro no respondió. Nada. Cualquier respuesta sería una obra. En Hechos 2:38 les dijo, «Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados». Pedro no les estaba enseñando cómo ganarse la salvación. Les estaba diciendo a pecadores cómo responder a la gracia que Dios estaba ofreciendo por medio de Jesucristo. Hay una enorme diferencia entre la fe obediente y el mérito humano. El arrepentimiento no dice, «Dios, mira lo que he logrado, ahora me debes algo». El arrepentimiento dice, «Dios, estaba equivocado. Me aparto de mi pecado y me vuelvo a ti». Confesar a Cristo no significa presumir de nosotros mismos. Significa confesar que Jesús es el Señor. Y el bautismo tampoco es una declaración de que nosotros mismos nos hemos salvado. Colosenses 2:12. Describe a los creyentes como aquellos que fueron sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios. Observa dónde está el poder. En Dios. Dios salva. Cristo pagó el precio. La gracia es la fuente. La fe confía en Él. Y la fe obediente responde a Él. Así que, si nunca has venido a Cristo, no esperes hasta pensar que eres lo suficientemente bueno. No tienes que arreglar primero tu vida hasta que algún día seas digno de Jesús. Ven con fe. Apártate de tus pecados. Confiesa a Jesucristo como Señor. Únete a Él en el bautismo y comienza a caminar con Él. No porque te hayas ganado la salvación, sino porque confías en el Salvador. Y si ya estás en Cristo, pero has pasado años agotándote tratando de demostrarle a Dios que eres digno, deja esa carga que nunca fuiste capaz de llevar. Arrepiéntete de lo que necesites arrepentirte. Cambia lo que necesites cambiar. Obedece en aquello que necesites obedecer. Pero pon tu confianza donde realmente debe estar, en Jesucristo. Porque la libertad en Cristo no es libertad de la obediencia. Es libertad de la carga imposible de intentar salvarte a ti mismo. Deja de intentar ganarte lo que Dios da por gracia. Deja de intentar pagar una deuda que Jesús ya pagó. Y comienza a vivir cada día como alguien a quien Cristo ha hecho libre. Jesucristo es tu Salvador. Su gracia es suficiente. Y gracias a esa gracia, eres libre para vivir para